Buenas tardes. Nos encontramos pues, en la inauguración del seminario España siglo XXI. Un seminario dirigido a todos nuestros estudiantes de ciencia política, de trabajo social, del máster de intervención social en las sociedades del conocimiento, de prevención de riesgos laborales, de sistemas integrados de gestión, de psicología, en general a todos los alumnos de la UNIR que se han querido conectar, tanto de España como de Latinoamérica, y también al público que está interesado pues, en conocer a una de nuestras protagonistas de esta España del siglo XXI. España pues, ha pasado varios momentos clave dentro de su historia más reciente. En los años 70 nos hicimos democráticos, conseguimos pactar una constitución cediendo unos, cediendo todos. En los años 80 nos hicimos europeos y en los 90 nos posicionamos en el mundo. Llega el siglo XXI y la pregunta que nos hacemos es ¿qué proyecto hay para España? ¿Tiene España proyecto como país? ¿O estamos sumergidos dentro de un mar de incertidumbres que prácticamente nos llevan a la desesperación? Estamos en momentos de crisis económica, al propio tiempo que muchos de nuestros jóvenes tienen que cruzar las fronteras para buscar un puesto de trabajo mejor. Nada más triste para un país que si en la Castilla del siglo XVI sangraba por irse hacia América, actualmente son nuestros jóvenes mejor preparados los que se van hacia otros países. Esta tarde nos acompaña Begoña Villacís, una de los miembros de esta nueva generación emergente que está aportando oxígeno y aire fresco a un país que está necesitado de nuevos mensajes. Buenas tardes, Begoña, y gracias por acompañarnos en esta masterclass, donde muchos alumnos quieren conocer tu opinión sobre la España del siglo XXI. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos pueden estar viendo y sacando un momentito para escuchar política, que yo creo que cada vez son más los interesados. Y ahora que hablas de Proyecto de España, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y es que la gente está empezando a volver a tener interés por cambiar las cosas. Y esto es algo que efectivamente creo que estamos consiguiendo entre todos, no solo estos partidos que, como bien dices, hemos venido, o por lo menos tenemos la intención de oxigenar el mapa político español, sino todos, también las personas que consumen esto, que consumen tertulias políticas, que cada vez leen más el periódicos, que suben a la audiencia de un debate entre dos políticos por encima de la Champions, de una final de la Champions. Eso es un hito. Sí. Y eso es un buen síntoma. Entonces te diré que yo soy bastante optimista en este sentido. Te hago una primera pregunta, Adelante. Begoña. ¿Qué es para ti España? Pues para mí España es sobre todo un grupo de personas que llevan luchando siglos y siglos juntos. Es una de las naciones más antiguas de Europa. Y es un país que, pese a nuestros defectos congénitos, que tienen mucho que ver con el hecho de autoflagelarnos constantemente, somos un país que, en el fondo, estamos y queremos estar orgullosos de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Pero nos tenemos que empezar a dejar de hacer trampas a nosotros mismos y querer tener todos pues, la visión y las ganas de evolucionar como sociedad. Como tú bien dices, has marcado muy bien las décadas y todas esas décadas, cada una superaban derechos a la siguiente y a la siguiente. Y de repente nos encontramos con la crisis. Y la crisis no deja de ser un momento en el que todo aquello de alguna manera estalla y empezamos a tener menos derechos o menos posibilidades o menos esperanzas que la generación anterior. De ahí esa ruptura y esa necesidad de encontrar pues una vía de respiración, ¿no? Entonces, como lo que teníamos en aquel entonces porque hasta hace muy poco, teníamos partidos políticos que no estaban dispuestos a oxigenarse ellos mismos, pues o bien lo hacían ellos mismos o bien se lo hacían desde fuera. Entonces yo no creo, sinceramente, que partidos como Ciudadanos o como partidos como Podemos hayan encontrado un espacio, sino que yo creo que ese espacio ya existía y ese espacio estaba entre la falta de representación que había entre los partidos políticos y realmente la gente en general, las personas como nosotros, y que realmente tenía que ser ocupada por alguien. Alguien tenía que trabajar en restablecer la confianza y ese vínculo de representatividad que había. Y bueno, en eso estamos. Muchas gracias, Begoña. Veo que tienes una idea sustantiva, histórica y con futuro para el caso concreto de España. ¿Crees que posiblemente, yo soy de los que piensa, por ejemplo, que la República Española, la Segunda República, sí, que fue un momento de esperanza para este país, fracasó porque hizo leyes adelantadas a su tiempo y no puedes cambiar una sociedad por decreto? En el año 78 conseguimos crear un clima de consenso. ¿Es posible en estos momentos
recrear, reinventar ese clima de consenso que en el año 78 nos ha proyectado hacia los 40 años mejores de la historia reciente de España? Yo, fíjate, tengo una percepción muy parecida a la tuya sobre la Segunda República, porque además cuando uno lee esa Constitución y dices, pero es que es extraordinariamente similar a la que tenemos en la actualidad, con algunas cosas, porque también reconocía cosas, no olvidemos, como la esclavitud, o sea, es decir, existía, pero sí que es cierto que a una idea le tiene que llegar su momento, y también probablemente le tiene que llegar su persona. Y en este sentido yo creo que hemos llegado a una sociedad muy madura, muy desesperanzada, muy desconfiada, porque yo creo que esta crisis también ha sido una crisis de confianza. Realmente digamos que los políticos, la economía, hemos perdido la credibilidad, ¿no? Los problemas de financiación es en el fondo un problema de credibilidad, ¿no? En todo lo que es el marco del comercio, el marco político. Y yo creo que efectivamente que cuando la sociedad está en ese momento tienen que llegar nuevos proyectos. ¿Qué ocurrió en el 78? En el 78 la gente venía con las heridas todavía muy abiertas, digamos que las teníamos en carne viva, ¿no? Veníamos de haber experimentado, no olvidemos, una dictadura en la que realmente muchas voces fueron acalladas. Nosotros, a las personas de mi generación que realmente no la vivimos, nos resulta realmente muy difícil comprenderla, ¿no? Comprender esa situación. Y además, pues dos bandos, prácticamente existían dos bandos, y gente que con todo eso tuvo la altura de miras y la altura política de sentarse y efectivamente ceder unos con otros. Primero de sentarse, porque no sería fácil sentar a Carrillo, sería bastante complicado. Sentarse y saber ceder. Y efectivamente se construyó un proyecto bastante a largo plazo, sobre todo para lo que es nuestra historia, 40 años, es muy a largo plazo. Y lo que pasa es que los proyectos también se agotan y empiezan a fisurarse, porque como eso supongo que vosotros también lo explicáis, pero en derecho se aprende mucho, ¿no? Siempre se dice que el derecho va por detrás de la sociedad, ¿no? Y nunca la alcanza. Y la sociedad ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, han irrumpido herramientas, por ejemplo, Internet, que no es una herramienta, es un mundo en sí mismo. Y esa evolución tan rápida de la sociedad hace que nosotros tengamos que acometer reformas también para acudir a ella y seguirle el paso. Pero hay que volver a tener las alturas de miras para coger los polos que se han distanciado tanto, los polos que en el fondo son los dos partidos políticos, el bipartidismo, que se repartían el poder entre ellos y sentarlos a hablar. Y yo creo que de ahí la necesidad de un partido de centro como es el nuestro. Una pregunta, Begoña, que a mí me intriga y bastante. Si somos de izquierdas o de derechas. No, yo creo que algunas veces me sale el alma de sociólogo y pienso que estamos en un momento por encima de las ideologías. No es que estemos en el fin de las ideologías, sino que estamos por encima de ellas a la búsqueda de mecanismos de mayor eficacia y eficiencia para los ciudadanos. Por eso quiero hacerte esta pregunta con vuestro partido, Ciudadanos. ¿Tú eres partidaria de ese tránsito de la representatividad a la participación? Es decir, los ciudadanos al día de hoy pues confían poco en las instituciones democráticas. Sí. Quizás porque la democracia representativa tiene que dar paso, como dirían en este caso los de Podemos, a una mayor participación ciudadana, modelo asambleario. Yo no creo en los modelos asamblearios, no. Porque efectivamente, terapéuticamente son buenísimos. Es decir, yo he acudido a alguna asamblea y es verdad que quien quiere levanta la mano y se expresa y encuentra su momento, entre comillas, de gloria, ¿no? Y se expresa y parece ser escuchados, pero al final, detrás de los modelos asamblearios necesitamos procesos, necesitamos protocolos, necesitamos que sea un proceso con las debidas, con las debidas garantías. Y yo creo que muchos de esos procesos asamblearios dan una falsa apariencia de democracia, es mi opinión. Sí que creo que cada 4 años, digamos que la democracia cada 4 años no es de democracia, o por lo menos una democracia que tiene mucho que evolucionar en ese sentido. Yo creo que los ciudadanos piden participar muchísimo más de lo que están participando. Por tanto, ambos modelos tienen que coexistir. Ambos modelos tienen que coexistir, pero sí que creo en un modelo representativo, sí que creo que la gente en las elecciones se pronuncia y elige a sus mandatarios, y a la vez entiendo que efectivamente debemos fomentar la participación ciudadana y permitir que las personas puedan expresarse. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? No solo permitir a la gente que se exprese, también informarles. Hay que trabajar en que tengamos ciudadanos informados y que además sean ciudadanos llenos de derechos y también de obligaciones, no solo de derechos, también de obligaciones, que sean conscientes que cada uno es responsable de participar activamente en la sociedad. Por eso
hay que decir que muchos de los proyectos de participación que están saliendo nuevos se están viendo frustrados porque la participación en España es bajísima. Te pongo el ejemplo de Madrid Decide, que es la página web del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, se está invirtiendo en publicidad y sin embargo no se está cosechando una alta participación. En ese sentido yo creo que la sociedad española tiene que madurar mucho en este sentido, pero nunca perjudicar la democracia representativa, que realmente no está nuestra base. Pactos de Estado, que es un tema que siempre sale en cualquier café y cualquier tertulia. En España es difícil alcanzar pactos de Estado en temas claves como podría ser la educación, como podría ser nuestros sistemas de protección social, incluso en política exterior. Vimos incluso también cómo en materia antiterrorista los dos grandes partidos se lanzaban dardos unos contra otros. Ciudadanos apuesta por los pactos de Estado. ¿Está dispuesto a sacrificar en algunas ocasiones su propio programa por conseguir pactos de Estado? Sí. Sí, porque de hecho nos dirigimos a un mapa político muy interesante, muy fragmentado, y aquí tenemos partidos políticos de dos clases. Los hay que necesitan una mayoría absoluta y de hecho la reclaman porque sin la mayoría absoluta no pueden gobernar. Y los hay que no tememos la no mayoría absoluta, sino todo lo contrario. Yo entiendo que además en un mapa fragmentado que obliga al consenso es cuando tú vas a obtener normas que realmente tengan muchísima más legitimidad, porque precisamente provienen del consenso y se crean con vocación de permanencia. Cuando hablo de vocación de permanencia, es escandaloso como los últimos gobiernos realmente han valorado su gestión en base a los kilos de páginas del BOE que iban... yo, de verdad, como abogada lo he sufrido en mis propias carnes. Yo sé lo que es tenerme que estudiar una ley nueva cada semana. ¿Qué clase de seguridad jurídica que estamos proporcionando a nuestras empresas, a nuestros ciudadanos? ¿Cómo va a ser cumplible una ley cuando realmente no es una ley estable? Por tanto, yo creo que en materias fundamentales es un sí o sí, tiene que haber pactos de Estado. Tiene que haber por fin un pacto de Estado para la educación en el que todos cedamos una parte. Por supuesto, es que tenemos que ceder. Es que en los pactos de la Moncloa que ocurrió que hubo partes que cedieron, lógicamente, porque tiene que haber, por supuesto, una política exterior común, pero ya elevándolo tendríamos que mirar también a la Unión Europea. Nosotros sabéis que siempre hablamos de los Estados Unidos de Europa, ¿no? Que mantengan, ya no a nivel España, sino a nivel Europa, una política exterior común. Y más con todo lo que está ocurriendo, por supuesto, eso es uno de los grandes retos. Y en políticas sociales, por supuesto, también. Y eso va a ser complicado. Eso va a ser complicado. Yo creo que Ciudadanos en ese sentido lo tiene fácil porque somos un partido reformista, yo creo que es evidente. Creo que en política económica somos reformistas. Sí que es cierto que entendemos las leyes y muchas veces también por los entornos de los que provenimos muchos de nosotros, entendemos las leyes que respeten la autorregulación de las empresas. Es decir, vivimos en un mercado que es global, que no quiera entenderlo, que no lo entienda, pero es que es así. Y a la vez, por ejemplo, en materia social, yo creo que podemos sostener políticas de derechos civiles y sociales más avanzados también. Por ejemplo, en Ciudadanos no hubiese votado que no a la ley del divorcio, mal llamada ley del divorcio, es decir, una ley que a una mujer, por ejemplo, como yo, puede ser, le autorizaba a tener una cuenta corriente propia sin la firma del marido, o viajar del extranjero sin la firma del marido. Pues, por ejemplo, ahí el PP votó en contra. Entonces, dentro de que en la parte económica entendamos lo que es estar en un mercado global, yo creo que en la parte social también entendemos que tenemos que evolucionar en ese sentido. Ciudadanos va a cometer el error que, por ejemplo, han cometido los partidos de ámbito nacional como PSOE o PP, de tener un mensaje diferente dependiendo de cada comunidad autónoma. Yo creo que hemos demostrado precisamente que no. Hemos sostenido el mensaje más difícil que se podía llegar a sostener en Cataluña, de donde venimos, y lo hemos llegado a sostener pese a todo. Mientras había otros partidos que pasteleaban con los nacionalismos porque a lo mejor le interesaba que le diese una no sé qué, para que le diese un carguito, una silla allá, nosotros no lo hemos hecho. De hecho, nuestra política de pactos tiene que ver con no pactar con una sigla o con otra, sino pactar por puntos de programa, ¿no? Y lo estamos demostrando. No hemos pactado sillas, no hemos pactado cargos, pero sí puntos de programa. Y, por ejemplo, tanto Andalucía como Madrid estamos midiendo los grados de cumplimiento de programa. ¿Por qué no queremos sillas? ¿Por qué no queremos cargos? Porque queremos hacer una oposición leal y sin las manos atadas. Y yo entiendo que cuando formas parte del gobierno,
Cuando ya empieza el intercambio de intereses, Sí. es cuando ya empiezas a ensuciarte, te atas las manos, y entonces cuando empiezas a, de alguna manera, tener mensajes diferenciados por todos los espacios. Y nosotros no, tenemos tenemos unidad de criterios, pero no una ideología, tenemos un ideario, que es distinto. ¿Cuáles crees que son los retos de la España del siglo XXI? Por supuesto, la educación es el germen de todo. Si conseguimos unos ciudadanos educados, responsables, unos ciudadanos, en el término amplio de la palabra, lo que yo entiendo por un ciudadano, pues lo podremos abarcar todo. Podremos abarcar la economía, podremos abarcar los derechos sociales, podremos abarcar la participación ciudadana, podemos abarcar bueno, sí, parece un poco idealista, ¿no? Pero la no corrupción como mensaje, pero no solo en política, sino la no corrupción en general. La gente cuando se habla de corrupción instantáneamente piensa en políticos, ¿no? Y no es así. Se puede practicar la corrupción desde todos los estratos y en todos los, digamos, los actos que llevemos a cabo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, en mi opinión, está lógicamente en la educación. Y a partir de ahí, pues lógicamente sí que tenemos que avanzar en saber cuáles son nuestras líneas maestras y buscar, en vez de una política de parches y de burbujas y de estallidos y de burbujas y de estallidos, pues consolidarnos en unos modelos mucho más amplios, más garantistas y que aspiren a algo más, es decir, a destacar, a que España destaque, pues ya no solo por el ladrillo, por el turismo y tal, sino pues por ser referente en I+D+I, que ser referente en investigación biomédica, ser referente en muchas otras cuestiones. ¿Por qué? Porque en lo otro vamos a encontrar fácil competencia, pero en esto si lo hacemos bien no. A lo largo de la semana, pues la gente que se ha ido inscribiendo para verte, que ha sido bastante, por cierto, han ido lanzando una serie de preguntas. Por ejemplo, tenemos a Sara Migueles, que nos preguntaba: la corrupción y la falta de ética en la clase política. ¿Alguna medida en particular por parte de Ciudadanos? Sí, nosotros muchas medidas. Nosotros tenemos un pacto anticorrupción que es sobre todo exigente con nosotros mismos. Quiere decir lo siguiente: la corrupción ha existido, existe y existirá, y eso es un hecho. O sea, quien lo quiera negar, y que yo, por ejemplo, vengo con las mejores intenciones a la política, además soy nueva en esto y te puedo asegurar que vengo con las mejores intenciones. Pero nos tenemos que poner la venda antes que la herida. La respuesta es sí. Vamos a dejarlo muy bien hilado de tal manera que esto no pueda ocurrir. Entonces nosotros planteamos limitación en el gasto de los programas electorales. Llevamos que no pueda haber imputados en las listas, por ejemplo. Llevamos una carta ética por la cual, si yo, por ejemplo, soy imputada, yo misma tendría que dejar mi partido de poner el acta. Llevamos, por ejemplo, departamentos de auditoría dentro del programa para que investigue a lo que es nuestro propio partido político para ese caso. Llevamos, por ejemplo, muchísimas medidas de transparencia para ser absolutamente visibles para todos los órganos de auditoría que hay. Llevamos, por ejemplo, que no sean las empresas las que puedan donar a partidos, sino que tengan que ser personas físicas. Llevamos, por ejemplo, que los partidos no puedan que los bancos no puedan condonar las deudas a los partidos. Llevamos muchísimas cosas. Y en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que es el que yo en la actualidad ejerzo y que estoy intentando mejorar con la ayuda de todos mis compañeros, ya desde el primer pleno empezamos a introducir medidas anticorrupción en todos los plenos en los que hemos llevado a cabo. Todos llevan una medida anticorrupción y he de decir que, salvo una, han salido por unanimidad todas. Enhorabuena, porque eso es difícil, Begoña. Eso es difícil, sí. Aquí nos plantea, pues, por ejemplo, me parece una pregunta interesante, Manuel Barea: ¿disciplina de partido o voto en conciencia? Yo creo en el voto en conciencia, la verdad. Yo creo en el voto en conciencia, pero lo cierto es que si estás en un partido es porque generalmente vas a pensar cosas muy similares, y esas cosas además se debaten siempre, ¿no? Y lo bueno, a mí lo que me gusta de Ciudadanos, y yo esto siempre lo he dicho, es que no somos una fábrica de hacer latas de tomate. Es decir, tú puedes tener tus diferencias, eso es perfectamente posible. A nadie, tú no te dan un checklist y dices, si eres así, piensas así de esto, es que eres de Ciudadanos. No, tú puedes opinar de forma distinta, lo puedes argumentar, nuestros espacios son muy abiertos, se respeta mucho a la persona, se respeta mucho cómo puedas llegar a razonar.
Pero es verdad que al ser un partido de centro y no proponer fórmulas extremas con respecto a ninguna de las cosas, resulta muy fácil. Yo entiendo que en otros partidos, a lo mejor, como pueden ser más de derechas, derechas, derechas o de izquierdas, izquierdas, pues eso puede ser más complicado, porque enseguida te sales del checklist, ¿no? Entonces ya eres una cosa rara y como que parece que si eres pues se me ocurrirán muchos ejemplos, pero tampoco quiero que sea esto sea un entorno de él y tú más, ¿no? Así que no lo voy a... Pero todos sabemos cuáles son. Nos preguntaba, por ejemplo, pues Dolores López, ¿cambios en nuestra Constitución? Por supuesto. Tiene que haber cambios, pero tenemos que respetar lo que ha sido y lo que es nuestra Constitución española. Es una Constitución que, como tú antes bien has dicho, nos ha dado los 40 años de estabilidad. Y muchas veces esto se dice, ¿no? Y yo quiero decir que no ha sido solo la Constitución, ha sido también los españoles que teníamos ganas de paz y que, bueno, pues decidimos aparcar esas diferencias y tratar de ponernos a construir. Es decir, que salimos de la indignación. Eso es muy ciudadano, realmente, pues salimos de la indignación y nos pusimos a pensar soluciones. Y a partir de aquí, pues por supuesto hay que respetar la Constitución, tiene muchísimas cosas buenas, pero yo creo que llega el momento de reformarla. No el artículo 1, por ejemplo, que yo preservaría, yo creo que es una de nuestras máximas garantías, pero creo que, por ejemplo, sí que tenemos que trabajar en la separación de poderes, que tenemos que hacer un análisis de cómo han evolucionado nuestros órganos y nuestras instituciones para ver si, por ejemplo, el Senado ha sido lo que se quería que fuese o ha acabado siendo un silenciador de políticos amortizados. Como yo creo que ha acabado siendo un silenciador de políticos amortizados, quizás tengamos que darle una vuelta y convertirlo en una cámara representativa de territorios como en su día se pensó y como como de hecho se practica en otros estados, como puede ser, por ejemplo, Alemania, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, me parece que son cambios que son necesarios porque en el fondo surgen de la evaluación de estos 40 años. O sea, tú no puedes vivir siempre de las rentas, ¿no?, que se decía antes. Tienes que evaluar cómo han evolucionado todos estos órganos y decir, bueno, pues vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar porque haya una efectiva separación de poderes en España, algo que todos sabemos que es un problema y que además se ha puesto de manifiesto con todos los casos de corrupción que ha habido y otros cambios más que tengan que ver con los derechos sociales, ¿no? Buscar que se encuentren más protegidos determinados derechos sociales. Es decir, la Constitución, tenemos una muy buena Constitución, hay que reconocerlo, mejor tenemos que felicitar a los de antes por lo que nos han legado, pero yo creo que es tiempo efectivamente de reformarla. No sé si lo sabrás, pero me leí un libro por culpa tuya, y es porque leí una entrevista ¿Sí? y uno de los últimos libros que había leído era La candidata. Sí. La verdad es que me gustó bastante. En un viaje que hice a Ecuador con un amigo aproveché para leerme el libro, que no salía de mi asombro cualquier acontecimiento. ¿La política es realmente así? No, bueno, yo la verdad es que desde que me he metido en política no he dejado de asombrarme. ¿Quién es Begoña Villacís, verdaderamente? Pues alguien que se asombra mucho todos los días y que no quiere perder la capacidad de asombro. Y alguien que cuando sigue escuchando esas cifras en las comisiones de esas magnitudes que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid, le parecen galácticas y quiero que me sigan pareciendo galácticas. Bueno, yo me defino generalmente como soy abogada y además yo creo que aunque ahora mismo no me dedique a ello, como soy una enamorada de mi profesión, yo creo que lo sigo siendo y volveré a ello. Es alguien que se ha metido con fecha de caducidad en la política, que cree que puede aportar algo de su vida profesional y de mi yo personal y que quiero aportarlo en este momento de mi vida a la política, pero no para siempre, porque ahora mismo yo creo que tengo una perspectiva todavía muy fresca de lo que es nuestra realidad. Yo creo que probablemente si me quedo mucho en política pueda perderla, ¿no? Entonces me he puesto una fecha de caducidad. Soy a la vez madre, de esas que llegamos con la lengua afuera a todas las cosas que tenemos que llegar y que si está en un debate de estos y piensa, me estoy perdiendo una actuación de mi hija del colegio, pues me siento culpable. Y soy muy normal, o sea, quiero decir, soy de estas personas que hace unos cuantos años nunca me hubiese imaginado metiéndome a política, pero que ahora me estoy sintiendo muy orgullosa de haber dado el paso. ¿Merece verdaderamente la pena? Yo creo que sí merece la pena. ¿Por qué? Si es que te pueden acabar pasando muchas cosas, porque es verdad que ahora mismo el político es una persona muy odiada, muy vapuleada. Está casi permitido el linchamiento político como actividad, ¿no?, folclórica de España, y eso es verdad que te pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que si dentro sientes algo, es decir, tienes ganas de cambiar cosas, ¿no? Puedes hacerlo en realidad desde todas las esferas de tu vida. Tú, por ejemplo, como profesor puedes hacerlo y de hecho influyes en la vida de muchísimas personas. Yo lo llevo haciendo mucho tiempo como abogada, también defendiendo derechos de personas, y yo he rechazado casos en los que no creía, es decir, pero no estaba en oficio y me lo podía permitir, es cierto.
Pero ahora mismo yo creo que puedo hacer lo mismo, pero por muchas personas a la vez. Y es extraordinariamente enriquecedor. Y además te digo una cosa, en política municipal, yo, si alguien está pensando en meterse en política, yo le aconsejo que por lo menos empiece por esto, porque es muy, muy gratificante. Es un tipo de política en el que estás muy cerca del ciudadano y que las cosas que decidas, ¿no? Cuando nos reunimos el equipo para pensar en propuestas para Madrid y tal, y que ves que son aprobadas en un pleno, impactan de forma directa en la ciudadanía. Y eso es muy, muy, bueno, para mí es de las cosas más gratificantes que hay. Antes aludías a que el político está mal visto en nuestro país. Sí. Quizás sea porque hemos hecho en más de una ocasión, o ha hecho más de una ocasión, la clase política de los vicios privados, virtudes públicas. Hombre, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hemos visto unos privilegios que además destacaban, y sobre todo en unos momentos de crisis en los que la gente estaba tan empobrecida, que uno tenía que ver cómo su hijo tenía que salir y irse a vivir a Londres, a Australia, no sé qué, no sé cuántos, porque no encontraba trabajo, en el que la mayor parte de las empresas han hecho rebajas salariales, y la empresa que no ha hecho una rebaja salarial ha hecho un expediente de regulación de empleo, y la que no un ERTE, y la que no modificaciones sustanciales. Es decir, hemos pasado por muchas, es decir, lo hemos pasado mal, hemos pasado por una travesía por el desierto y las condiciones han empeorado mucho en España, han sido muy duras. La crisis está siendo muy dura. Y momentos como este, encontrarte con periódicos, que ahora sí periódico, y lees todos esos privilegios, y aquel que se lleva no sé cuántos millones, y unas cifras que dice, pero bueno, ¿y esta gente lo que ha tenido que robar para tener eso en una cuenta en Suiza? Entonces, pues obviamente, al final, pues se produce una situación de rechazo. A mí esa situación de rechazo es una de las cosas que me ha hecho entrar. Pero entiendo también que, bueno, esto me convierte a mí en una persona con presunción de culpabilidad, que por cierto, acepto. Acepto, por eso yo voy a buscar ser lo más transparente posible para no quedarme por lo menos con esa etiqueta. Me alegro escuchar estas palabras, sobre todo de una política joven como tú, que, por decirlo de alguna forma, tiene pues ante sí un importante reto, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo es el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué está significando Manuela Carmena? Bueno, pues Manuela Carmena, bueno, tampoco lleva tanto tiempo como para que podamos advertir cuál es el proyecto de ciudad, la verdad. Yo creo que si algo que tenemos claro es que tampoco sabemos cuál es el proyecto de ciudad todavía. Están cambiando muchísimas cosas, yo creo que hay cosas que están cambiando simplemente por el hecho de que había que cambiarlo todo necesariamente y no siempre hay que romperlo ni cambiarlo todo necesariamente. Yo creo que ahí lo que tienes que es ser primero objetivo, ¿no? Y decir, bueno, voy a cambiar esto y esto no, y eso probablemente no esté ocurriendo. ¿Qué pasa? Que Madrid había sido gobernado por una mayoría absoluta desde hace muchísimos, muchísimos años. Y una mayoría absoluta que se había comportado de forma absolutista, siempre lo digo, ¿no? Como un rodillo, rechazando sistemáticamente todas las propuestas que hacían otros grupos simplemente por el hecho de que podían. Entonces, esa es una situación absolutamente muy, muy poco sana, muy poco sana. Entonces realmente se produce un cambio al polo opuesto y ahora tienen la necesidad de cambiarlo todo. Y yo creo que sinceramente sí que es cierto que están cometiendo muchos errores, muchísimos errores de comunicación también. Se producen lógicamente porque es un partido que no es ni siquiera un partido, es una plataforma de personas que entre ellos piensan distinto, ¿no? Tenemos a gente de izquierda anticapitalista, tenemos a gente de izquierda unida, gente de ECO, gente de Podemos, y entre ellos lógicamente también piensan distinto. Entonces, bueno, se produce una situación de un concejal hablando de tasa turística sí, y 2 minutos más tarde Manuela Carmena diciendo tasa turística no, y al día siguiente diciendo no vamos a pagar la deuda, y Manuela Carmena diciendo sí vamos a pagar la deuda, y al día siguiente rechazamos los contactos con las agencias de rating y luego parece que no. Con la policía también están pasando muchísimas cosas. Entonces, a día de hoy tengo la sensación de que está un poco descontrolado. Bueno, no es que tenga la sensación, es que es así. Y luego en otras cosas pues también se están haciendo cosas buenas, por ejemplo desde el área de transparencia hay que reconocer que sí que se nos están facilitando herramientas a la oposición para que podamos controlar mejor el gobierno, y eso es un hecho. Sí que se están poniendo a disposición medios para que también los políticos seamos más transparentes y podamos facilitar nuestras cuentas para que la ciudadanía pues tenga control sobre nuestra gestión, también sobre nuestros bienes y si estamos incurriendo en alguna práctica. Entonces, un poco de todo, pero yo creo que les falta todavía rodar un poquito más. Le falta una... Sí. Bien, es que yo creo que en muchas ocasiones, cuando se habla de Madrid, se idealiza mucho a Tierno Galván, con lo que significó para el Madrid, quizá un poco pues pasar de ese Madrid gris franquista a todo el Madrid de la movida, pero
Personalmente creo que el gran modernizador del Madrid del siglo XX fue Alberto Ruiz Gallardón, aunque se le reconozcan las cosas más tarde. Hombre, Ruiz Gallardón lo que tenía era un modelo de ciudad. Teno Galván, una de las cosas que decía, y era un señor encantador, encantador, y era pues imposible no adorarle, ¿no? Porque pues era pues, un señor muy entrañable también, pero una de las cosas que decía es que él no gestionaba Madrid. Es decir, era de alguna manera el embajador de la movida, ¿no? Y el que pues con muchos años decía pues hay que estar al loro y cosas así, resultaba muy gracioso, ¿no? Pero realmente para los que conocen lo que es la gestión de Madrid y las cosas que se hicieron en aquel momento, pues yo creo que Madrid estalló porque tenía que estallar, ¿no? Estallar de felicidad, y la movida fue efectivamente un momento cultural en el que la gente tenía ganas de reírse y de estallar, como tú bien dices. Y Teno Galván pues supo estar en aquel momento y hacerse el enrollado. Ya está, porque él luego decía que efectivamente él no gestionaba, y los funcionarios que estaban alrededor te lo reconocen. Tierra no gestionaba, efectivamente. Y luego se han sucedido otros alcaldes, efectivamente. Gallardón ha sido de los alcaldes que podemos decir tenía un modelo de ciudad, pero también es cierto que nos ha generado una gran deuda que a día de hoy pues ha sometido a los ciudadanos madrileños a una presión fiscal altísima, que ahora estamos intentando desde Ciudadanos bajar y solventar. Estamos ya en la última parte de la entrevista y quería retomar un poco cómo empezamos. El motivo de que tú estés por aquí, Begoña, es porque perteneces a una nueva generación emergente en nuestro país. Generación emergente en el terreno político, también generación emergente pues, en el terreno cultural, hay elementos emergentes en el terreno de la ciencia, pero quizá esta juventud de los 30 a los 45 años, un poco lo que ha perdido ha sido pues, la idea de esperanza o el sentimiento de esperanza que existía. Estamos hablando de jóvenes que les cuesta bastante emanciparse del hogar, de tener un proyecto de vida propio, que muchos de ellos han tenido que trasladarse a otros países porque, bueno, no pueden trabajar en nuestro país. Es esa sangría que aludíamos al principio. ¿Qué tiene como proyecto para la juventud Ciudadanos, aparte de la juventud de vuestros votantes y de vuestros líderes? No, pero yo pienso que, por ejemplo, cuando hablamos de una nueva generación en política, yo por ejemplo, no creo que estemos hablando de edad. Porque hay muchísima gente en mi partido que no es de nuestra franja de 30-40, que tienen muchísimos más y que se ha vuelto a ilusionar. Mira, leía un artículo de Javier Gómez, si mal no recuerdo, ayer, de hecho en la entrevista que le hizo a Albert Rivera en Papel, que decía cómo había llegado a su casa y se había encontrado como su padre se había hecho de Ciudadanos. Le dice, pero a tus no sé cuántos años. Y sí, por ejemplo, nosotros tenemos a mucha gente que está afiliado antigua del Centro Democrático, del CDS, por ejemplo, gente que de repente ha vuelto a renacer y ha tenido una segunda juventud esperanzada por lo que está viendo en nosotros, ¿no? Y que está viendo representar. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de esta nueva generación, no hablamos de gente gente de mi edad necesariamente, sino de gente desencantada que se han vuelto a reenganchar en la vida, ¿no? Y que ha vuelto a tener esperanzas. Y efectivamente, de repente ha habido un momento en el que estábamos desorientados para dónde tirábamos. O sea, es verdad que emanciparse estaba más complicado, acceder a un puesto de trabajo estaba mucho más complicado, tener hijos todo estaba más complicado. Sabíamos a ciencia cierta que íbamos a vivir en casas peores que las de nuestros padres, que no íbamos a tener un trabajo para toda la vida. Pero yo creo que de todo eso también se puede sacar sus cosas positivas. Es positivo tener un trabajo para toda la vida y no estar enriqueciéndose constantemente, o estar, como hacéis en esta universidad, por ejemplo, formando a las personas constantemente. Es positivo que la gente se quede en la situación que tiene con 30 años de por vida, con la misma formación, con la misma casa. Pues a lo mejor no es positivo. A lo mejor ha tenido que ocurrir esta crisis también para que aprendamos a que esto es necesario y que nos podamos reconstruir. Yo, por ejemplo, cuando vienen partidos ahora y dicen, porque nosotros hemos sacado de la crisis, significa que usted desconfía mucho de la sociedad española. ¿Usted qué se cree? ¿Que la sociedad española no tiene herramientas para regenerarse, para cicatrizarse y para crecer a partir de ahí? Yo creo que sí. Yo creo que salir de la crisis lo hemos hecho entre todos, si es que hemos salido, que probablemente todavía no hayamos salido, con el esfuerzo de todo el mundo. Y yo creo que podemos aprender mucho. Por tanto, las dos respuestas son así. La generación no es una generación de edad, es gente que se ha vuelto a esperanzar o que se ha esperanzado por primera vez,
y es simplemente las ganas de volver a reencontrarse y de volver a confiar lo que necesitamos que ocurre en España para que podamos volver a crecer y además sólidamente. No un espejismo de crecimiento, es un espejismo real y consolidado. Es decir, Ciudadanos al fin y al cabo es una vuelta a la sociedad civil. Yo estoy convencida, sí. Sí, por eso somos muchas las personas de la sociedad civil que hemos decidido confiar en este proyecto. No me puedo resistir a hacerte una pregunta. ¿Os identificáis bastante con el pensamiento de Adolfo Suárez y con lo que fue su gestión y lo que significó su labor? Completamente. Además, fue una labor absolutamente de entrega a España. Y es decir, con las consecuencias que ello podía tener. Nosotros, por ejemplo, con determinados pactos, cuando teníamos que pactar con un partido o con otro, pues sabíamos que eso podía tener un coste electoral, pero nos podía más la responsabilidad de Estado. Yo creo que Adolfo Suárez y su figura, y de hecho mi familia es de Ávila, por tanto, Adolfo ha sido alguien que fue alguien precisamente que supo tener ya no solo la altura de miras que decíamos antes, sino la generosidad de pesarle mucho más su país que su partido político o su propia figura. Entonces yo creo que sí, no solo él, yo creo que todo el mundo ahora mismo está mirando a Albert Rivera y está recibiendo eso, o sea, la autenticidad, es decir, lo genuino, lo auténtico. Alguien que por fin está hablando sin leerse un argumentario o tener que recitar una serie de ideas o tener que actuar con un papel, sino que está sintiendo España de verdad. Y en el fondo de lo que estamos todos sedientos es de comprar o ver algo que realmente sea genuino, no algo elaborado, ¿no? Y yo creo que sí, en ese sentido, yo creo que Albert jugará ese papel en España. Pues muchas gracias, Begoña. Sobre todo muchas gracias por la frescura que tú y Ciudadanos pues estáis trayendo a la política española, que espero que se refleje en un siglo XXI que, bueno, aunque me gustan mucho los tonos grises, tenga un poco de luz. Muchas gracias, Begoña, por haber acompañado, de verdad. A vosotros también.